Bueno, Bueno, entonces estamos aquí con Andrés Regalsky, ex presidente de la Asociación de Historia Económica, y aprovechando justamente su memoria, vamos a preguntarle si cuáles fueron los inicios de la asociación, cómo surgió la idea de realizar la asociación, quiénes impulsaron esto. bueno, lo primero de todo, no hubo una asociación, sino unas jornadas. Ah, está Y bien. entonces, en realidad, la asociación como tal se creó, digamos, como una iniciativa fruto de las terceras jornadas. Pero en realidad no hubo nunca unas primeras jornadas, sino que hubo primero una reunión que se llamó Reunión de Centros de Investigación en Historia, Ujú, pero que era en realidad de nivel universitario, pero que en realidad eran una reunión de centros de investigación en historia económica. Le faltó poner la palabrita. Para la segunda reunión al año siguiente, que fue primera que yo participé en 1980, ya le pusieron el nombre Jornadas de Historia Económica Argentina y le pusieron segundas, tomando, digamos, que esa primera reunión, aún con un título distinto, era la primera. Y ¿y después recordás? al siguiente año se hicieron las terceras, en el 81, en Comahue, y después de esa tercera reunión es cuando se decide crear la asociación y bueno, me mandan una cartita anunciando que se había conformado la asociación en base al comité permanente que habían creado para la organización de las terceras jornadas. O sea, Ujú. anteriormente no hubo ningún comité ni nada, pero en esas terceras decidieron generarlo y entonces un poco tomando como base la estructura de los que estaban, armaron, si se quiere, una suerte de comisión directiva de esa primitiva asociación. Y digamos que fue, calculo yo, por septiembre, octubre del 81. En algún lado tengo una carta que escaneé y creo que se la mandé a ustedes en algún momento. Pero, Pero ¿y te acordás los nombres de quienes no, formaban parte de esa comisión? bueno, yo en el año 79, por un lado, empecé a trabajar en la Cátedra de Historia Económica Mundial con Ezequiel Gallo en la Universidad Católica, que en ese momento estaba en Microcentro, a una cuadra de Rabiniani. Eh, y, eh, y por el otro lado, digamos, tomé contacto con Samuel Amaral a través de la esposa, porque yo estaba haciendo una investigación en un lugar y donde la esposa era bibliotecaria y entonces, bueno, él todavía estaba en La Plata, pero bueno, eh, digamos, me habló de que se había hecho una reunión en Tucumán, que él había participado, que lo habían invitado y que posiblemente se hiciera una en Buenos Aires, que finalmente se decidió hacer en la Universidad Católica Argentina, no tanto por Ezequiel Gallo, pero había varios otros, Eduardo Salduendo, Roberto Cortés Conde, Ujú. que también estaban dando clase en la Católica, y entonces, digamos, y Carlos Carballo, que era otro personaje que, digamos, después también estuvo en una de las primeras presidencias. Y a Y partir de la tercera, de cuando vos te incorporás yo me incorporé en la segunda, en la en segunda. 1980. Ujú. De la primera, alguna vez le he preguntado a Samuel, y por ahí me dijo que cree recordar, por ejemplo, que Mario Rapaport estuvo. Ajá. Cosa rara porque, ¿cómo fue la primera? La hizo Severo Casescano, que en ese momento estaba a cargo de la Cátedra de Historia Económica en la Universidad de Tucumán, ¿no? Entonces, era una cátedra en donde había estado un tipo interesante como era Horacio William Bliss, que había hecho un libro, una historia económica del virreinato a Rosas, y de lo poco que había, parece un tipo coherente. Y este Sí. otro hombre, que era economista, eh, de pronto tiró la iniciativa de hacer esto. Aparentemente lo contactó a Cortés Conde, también en Córdoba a Carlos Segretti, que estaba bastante Ajá. marginado, Sí. porque lo habían echado después del 76 de la Universidad de Córdoba. Ujú. Y, y la mayoría eran de centros. Vázquez Precedo estuvo. Vázquez Precedo en ese Sí. momento estaba en la Facultad de Económicas, Claro, acá en eh, económica, sí. claro, y no muchos más. Ahora, eh, lo- eh,
En la primera reunión solo sé por Samuel, que no se acuerda ni tiene programas, que estuvo Cáceres Cano, un grupete de colegas y amigos de la Universidad de Tucumán, y algunos de estos que les cuento, ¿no? Cortés Claro. Conde, Segretti y Mario Rapaport, que después no apareció por varias reuniones, pero que para esa lo convocaron y fue. En la segunda ya apareció gente más variada y yo creo que ahí fue la mano de Samuel Amaral la que intervino, porque había todo un grupo de gente que le había sumado a un seminario que le habían abierto en La Plata y donde estaban Norberto Álvarez, Graciela Marchesini, un chico que después se suicidó que se llamaba Marcos Terzic, y después también había... y el otro contacto también que había hecho era con Isla Sábato, con quien se había juntado bastante en Inglaterra. Él había estado ahí cuando Isla estaba también haciendo su doctorado y Sí. entonces Hilda y Juan Carlos también participaron y llevaron ponencias, ¿no? Entonces esa fue la segunda jornada, la primera que asistí, ¿no? Pero la primera de todas no sé cuántos participantes había, ni finalmente cuántas ponencias reales hubo, ¿no? Ahora, ¿cuál es en esos primeros congresos, si alguien te mencionó, si no participaste directamente, por ejemplo, cuáles eran las dificultades que se habían No, generado no, para eso integrar en distintas realidad en asociaciones? esos años, a ver, que primero que era mayormente centro de investigación y algunas universidades nacionales, Ujú, eh, digamos lo que, bueno, a partir de la jornada de la UCA y de que estaba Carlos Carballo, que es sobrino de Gómez Morales, eh, y no por el hecho de su relación histórica, tiene papeles Gómez Morales, alguna vez hizo papers sobre él, sino que tenía contactos muchos contactos con el mundo financiero, no sé si por el lado del Banco de Italia o financieras ujú. parecidas. La cuestión es que Carballo, digamos, le, lo- le ofreció a Samuel, eh, digamos, direcciones de gente del mundo de la banca que podía, a la que se podía ir a pedir plata para los siguientes congresos. Entonces, por lo menos los dos siguientes congresos eh, si se hacían por ahí, en principio eran pocos participantes, 15, 20, 25, finalmente se llegó hasta 30 y 40, pero al principio era un número bastante reducido y por supuesto eran jornadas donde estábamos todos contra todos, no había la idea de separar en sesiones simultáneas ni nada que se le pareciera. Claro, no, digamos, no buscaban temas de No, no, debate, no, intercambio, cada uno lo que estaba, eran libres y está de bien, alguna manera se acercaba a la gente que tenían trabajos en elaboración, ¿no? claro. O algún subproducto. Por ejemplo, Eduardo Míguez, que acaba de doctorarse, traía cosas de su tesis, las tierras de los ingleses y todo eso para los trabajos, O ¿no? sea que no tenés ningún recuerdo, por ejemplo, si los problemas logísticos que se planteaban para realización de los congresos, Bueno, digamos, sí, sí. buscar Ah, dinero para... uno era el buscar dinero, entre otras cosas, para, digamos, dar ayudas para la movilidad, pero en ese segundo o primer congreso que asistí, al ser acá en el microcentro, no tengo idea de qué problemas de movilidad hubo, pero al siguiente, que fue en Comahue, Ujú, y ahí estaba Susana Bandieri, y había encima de ella una Minolfi, que era la jefa de cátedra de Historia Económica en Comahue. ujú. Entonces, ellas decidieron auspiciar la tercera reunión que se hizo en Neuquén y de hecho ahí Samuel, a través de Carlos Carballo, consiguió plata para financiarnos pasajes. Por lo menos hubo unos cuantos que viajamos con esos pasajes a Neuquén. O sea, Eh, ¿qué en las universidades o no, no, en esos ese bancos fue en la universidad, Sí, porque ellas estaban en la cátedra de Historia Económica y esta María Esther Minolfi un poco gestionó, supongo que con el decanato, que le brindaran un lugar para esto, que no era mucho, ¿no? Era un aula grande y
y creo que la universidad tenía un lugar donde se podían alojar visitantes, entonces, bueno, esa parte estaba también resuelta. Ujú. Creo que así por un par de días o una cosa así. Ese fue el Congreso de Comahue. El tercero, ese fue el tercero, ¿no? El cuarto Sí, fue en Río Cuarto, en el 82. en el Y chat. ahí hubo gente de la Facultad de Económicas, algunas de las cuales después coparticipó una tal Grimaux, que después con la cual, bueno, después tuve algún pequeño cruce, pero en realidad 20 años después, cuando se hicieron las nuevas jornadas en Río Cuarto, esta vez un poco con la batuta de la Facultad de Humanidades, pero participando económicas, y justamente esta profesora seguía estando en económicas y Ajá, recordaba, digamos, fue en 2010, ¿no? Y recordaba lo del año 82, post Malvinas, ¿no? Que claro, fue sí, sí, ahí. Creo que post en ese Malvinas. caso, sí. Y fueron agregándose gente, ¿no? Me acuerdo de Daniel Santamaría, que se agregó, creo que, no sé si en Comahue o en, eh, o en, eh, o en Río Buen Río Cuarto. Cuarto, Pero por lo que pero vos recordás o sabés por otros, no se formó una comisión, digamos, ¿cómo no, se no, no, sí, iban había esa estableciendo comisión directiva que esa se, comisión directiva? que Sí, se conformó, que el primer presidente fue Cortés Conde, sí, y quedaron como secretarios eh, Samuel, Eduardo Míguez ujú, y otro profesor, Vinelo, que era el adjunto de Carballo en Historia Económica Argentina de la UCA. O sea, en ajá, Historia Económica de la UCA, en la UCA en ese momento, en la Facultad de ciencia. Ciencia Económica, estaba Historia Económica Mundial, donde aterricé yo y estaba Gallo, eh, y había una materia final que la tomaba Cortés Conde para el trabajo final. Creo que Ujú. uno de sus alumnos fue de La Paulera, donde hacían la tesis final, y muchos elegían historia económica, ¿no? Pero entonces fueron parte de la estructura de los que participaron. Simple, de Salveno no recuerdo mucho más que el tema de haber participado ese año para conseguir las instalaciones de la UCA para esto, porque era una persona muy allegada al decanato, era de los economistas católicos eh, más fieles. Sí, 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 sí. Pero bueno, Y en relación, digamos, ¿qué recuerdos tenés de la acción desarrollada por la asociación en torno al patrimonio archivístico? Las acciones que han tenido, eh, no, lo que quería decir era entrevistas. que, bueno, para mí digamos, ya en el 83, en el 83 fue en San Juan, pero ya era en el momento de convocatoria a A elecciones, y ya en elecciones. un ambiente mucho más democrático. Y en el 84 en Vaquerías ya era con mucha gente regresada y participando en las universidades, Ajá. bueno, que fue un poco la gente que tomó la posta a partir de Rosario, ¿no? Es decir, a partir del 85, cuando Marta Bonaudo y otros, creo que Alberto Pla estaba también, y alguno más, participaron o organizaron o se ofrecieron a organizar las jornadas de Rosario. Fue Grosso, Juan Carlos grosso. Grosso, Juan Carlos Grosso. Yo decía el tocayo de Garabaglia, porque eran los dos Juan Juan Carlos, Carlos, claro, claro. claro. Lo conocí poco, pero me acuerdo en ese momento, sí, nos saludamos, y fue un poco el anfitrión del 86, y ya, digamos, ya tomó el formato de las universidades nacionales, tomando la batuta. Al principio eran solamente estas pocas, como decía Tucumán, que fue por haber sido organizador, pero Cáceres Cano enseguida se abrió de Tucumán, y participaba desde una fundación Tucumán, que era de estudios económicos, no sé qué. Y eh, bueno, como les decía, el caso de De Tandil, no, no, o sea, las primeras fueron Tucumán, luego vino, bueno, la UCA, que era privada, pero Buenos Aires por económicas, y Comahue, que también, digamos, Bandieri y
y sus colegas participaron en la segunda reunión, ya seguro. Eh, y, el, eh, y luego se fueron sumando, ¿no? Es decir, Rosario, Córdoba. O sea, eh, problemas así como para la integración pero de los distintos centros de investigación eso regionales fue para... dándose después. O sea, en realidad lo que hubo fue una gobernanza muy a la que te criaste, que recién en el año 96, 97 se reformó, pero hasta ahí era, digamos, en cada reunión se hacía como una asamblea o una reunión final y Claro, ahí digamos, después de una negociación entre bambalinas, sí. se proponía a mano alzada los nombres de los integrantes de la comisión directiva, los cuales iban a elegir eventualmente el presidente. Y nuevamente no había la figura de vicepresidente, sino que había secretarios o secretarios y tesoreros. Me acuerdo de un personaje, Juan Carlos Nicolau, que estuvo bastante tiempo, porque él empezó en esa primera etapa y siguió después, era ingeniero, pero el Ajá. tipo entendía los números, era macanudo, estaba medio jubilado, trabajaba en una draga en el puerto de Buenos Aires y le fascinaba la historia de la ley de aduanas, de Rosas y todo ese Ajá. periodo, y mandaba cosas. Y durante mucho tiempo lo tuvieron de tesorero vocacional porque nadie quería ocuparse de los números y el tipo lo Todos de hacía. historia económica, pero con los números no. Tal cual. No, y sobre todo cuando vino la gente de filosofía y letras, menos números había, ¿no? Pero bueno. eh, Y no, retomando lo que te preguntaba, es decir, la asociación tuvo participación en la recuperación de patrimonio archivístico, ¿recordás acciones? bueno, Sí, sí, la recuerdo, pero ya más adelante, ¿no? claro, sí, sí, Ya sí, más sí. adelante. eh, eh, si mal no recuerdo, con vos estuvimos en una movida y con Elena Y con Salerno Elena. para esos archivos ferroviarios que nunca se terminaron del todo de recuperar, pero recuerdo que arrancamos en el año 99, que todavía estaba Alfredo Bravo en la Comisión de Educación del Congreso y le dirigimos una carta para dar a entender de que digamos, las instalaciones del Museo Ferroviario en Remedio de Escalada no estaban libres, como pretendía la Universidad de Lanús, sino Claro. que había una cantidad de archivos que había que preservar antes de ceder esas instalaciones a la universidad, Y ¿no? además que Entonces, no solo estaban los archivos ferroviarios, sino que enfrente, ¿te acordás? Estaban todos los archivos de SEGBA, que ahí no estaban también, que clasificados y sí, qué era sé un yo, lugar donde se había almacenado un montón de almacenado cosas. todo un montón de Claro, documentación. Sí, sí, así sí. que yo creo que fue en la época, digamos, del gobierno de la Alianza, 99-2000 Sí, 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 fácilmente. sí, sí. Después tuvimos otra movida a raíz de nuestro común amigo Carlos Marichal, que nos, eh, que nos, eh, que nos pasó el aviso aterrado y por supuesto, y justamente aterrado, de que en el Ministerio de Economía habían tirado el archivo de la deuda externa, Sí, cosa que fue real e irrecuperable. E sí. hicimos varias movidas para ver si por casualidad no había réplicas o cosas en algún lado, en la aduana, en algunos Sí, lo otros. habían llevado de una habitación a la Claro. otra. No, fuimos incluso al puerto porque había un Ajá, archivo de sí. la Contaduría General de la Nación que estaba en un lugar de Puerto Nuevo y a ver si no había ido ahí. Yo recordaba cosas de los años 80 que había visto materiales desperdigados en lugares medio insólitos y entonces hicimos la recorrida, pero no, simplemente fue al papelero y se Sí, acabó. sí. Pero sí, eh, esa fue la segunda y bueno, después creo que la tercera vino a consecuencia de una, inicia- de un aviso oportuno de Julio Gendregian, que en su oficina, por los libros antiguos, de pronto, y hablando con un librero, encontró que estaban ofreciendo libros del Banco de Italia. Y yo venía de hace tiempo pidiendo en el Banco Central a la directora de esa época algún tipo de forma de acceder a los archivos que el Banco Central tenía en custodia del Banco de Italia Ujú. y me decían que era imposible, era un lugar que no tenía comodidades de ningún tipo y que bueno, que iban a ver que era otro sector el que lo custodiaba. Y gracias a ese aviso y en ese momento a los buenos oficios de Marínez Barbero, llegué a Arturo O'Connell, que Ujú. en ese momento estaba
como representante del Ministerio de Economía por La Baña en el Banco Central, y lo levantó en peso al director, al gerente de patrimonio, que no le daba ningún valor a este tipo de material, y en 2 minutos inventarían todo, ¿no? Y apareció Una todo. cosa así, apareció todo, no, quedó un queso gruyère, porque habían estado vendiendo después del 2001, después del 2002 sobre todo, Sí. habían, digamos, un lugar donde estaba el vigilador y una ordenanza, digamos, los tipos en un momento dado empezaron a ver el negocio de llevar papel y dárselo a los papeleros, y lo que Julio había logrado rescatar es que esos papeleros vieron de que se trataba de libros que no valía la pena reducir a pasta porque tenían interés de por sí, y aparecieron las ofertas en distintos lugares, en anticuarios. Yo encontré una parva en un anticuario de San Telmo, en este caso porque Samuel Amarala me dijo, estuve paseando por San Telmo y vi un anticuario, y efectivamente tenía de la sucursal Mar del Plata una parva de libros, y decía, no, la gente se los lleva porque en Europa les gusta mucho tenerlos en los muebles. Sí, 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 es cierto. Y Entonces, bueno, esas fueron algunas de las movidas, y las más recientes creo que fueron en época en que Andrea Liucci estaba en la presidencia. Bueno, cuando estuvo como presidente, digamos, no, ya como vice con Susana Bandieri, hicimos una nota a mi pedido al Banco Central, porque bueno, Arturo O'Connell después de todo eso dijo, ¿y por qué no presentan algo para que se arme acá una sección de archivo histórico? Bueno, ah, buenísima idea, pero esas ideas que en un organismo como Banco Central no había quien simpatizara con ella, por lo cual esa nota fue boyando. Varias de las reparticiones creían que con eso le iban a restar incumbencia, por ejemplo, la biblioteca creía que claro, le iba a restar claro, sí, incumbencia. sí, sí, sí. Entonces el tema quedó ahí boyando y nunca se hizo nada, pero esa fue una primera iniciativa. Después vino otra que una vez ya munido del sellito de presidente, y cuando empecé a ir al Banco Nación y vi que el Museo de Numismática tenía un material que estaba todo arrumbado, porque el propio Acuñetti, que se había jubilado, me dijo, no, a mí me discontinuaron el contrato y las personas que se ocuparon lo mandaron todo a una baulera. Entonces ahí hicimos también una nota y empezamos a hablar. Creo que uno de los primeros con que hablé fue Matías Culfas, que en ese momento era uno de los directores. Después Mercedes Marcó del Pont se lo llevó al Banco Central cuando pasó, pero Ujú. fue uno de los primeros que me tomó el pedido, pero sin mayores resultados. Y finalmente, digamos, la movida más, bueno, hubo dos movidas más en relación a la banca. Cuando el Banco Central decidió remover el depósito ese en el Gran Buenos Aires, hizo un convenio con la Armada, que tenía un edificio en desuso desde la época de la cancelación del servicio militar, y entonces y le empezó a ofrecer como baulera o Depósito de depósitos y archivo. entonces, claro, y en un momento dado, los materiales del Banco de Italia y el Banco Español estuvieron ahí. Eh, y, pero en otro momento apareció el problema de que ya con la gestión de Sturzenegger, que, bueno, que había que ahorrar costos. Eh, la gente de la Armada ya, el lugar, la material era tanto que habían tenido que alquilar otra baulera que no era privada, y ahora venía la cosa, no podemos tener tanto, hay que depurar y, y ahorrar algo de plata en alquileres. Entonces ahí vino otra movida más, que en ese momento, digamos, Mariana Nazar, que estaba como asesora del director de AGN, que por supuesto como todo director de AGN no entendía nada, pero en este caso Mariana Nazar, que era, digamos, Archivista, sí, historiadora. militante de la causa, lo convenció para que hiciera una nota, y entonces se paró la depuración y fue alguien del Departamento de Intermedios a intervenir y colaborar. Esa fue otra más en donde
digamos, la nota de la asociación, yo creo que ya estaba Jorge Gelman, o no sé, no me acuerdo bien, creo que en alguna estuvo Jorge Gelman y la última estuvo Andrea Liuch. La de... No, lo de Jorge Gelman fue a propósito de ferrocarriles y fue ahí que él un poco se le prendió la lamparita de que la preservación del patrimonio tenía que ser una de las causas que tomara la asociación en su cometido, además de los congresos periódicos. Y la última creo que fue, bueno, con Andrea fue lo de que en el Banco Nación habían también dispuesto que el material que todavía estaba en Casa Central lo removieran y se hizo a través de la AGN, se hizo una nota a la Secretaría y también intervino en la AGN a través de Mariana, pero las dos notas pesaron. Y fue la primera vez que contestaron una nota de la asociación, lo cual me emocionó. La secretaria del directorio les contestó a Andrea y a Fernanda de que de ninguna manera iban a poner en riesgo el material, que ese material estaba bien cuidado y tenían conciencia, cosas absolutamente falsas, pero de alguna manera se frenó el operativo de mudanza y sobre todo hubo un registro de la asociación a la cual contestaron. Pero hasta ahí veníamos interviniendo vía AGN, ¿no? Vía AGN, que era un poco el organismo que podía de alguna manera tener algún peso jurisdiccional en el tema de los materiales, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las peripecias mayormente fracasadas. El último episodio, que es una victoria póstuma, es este año con el Banco Nación. Este año fue a fines del año pasado, a propósito de los 130 años. No sé, yo creo que básicamente porque uno de los asesores de uno de los directores del banco se enganchó con el tema de la historia y del patrimonio y demás, y entonces y se dio la feliz coincidencia de que aterrizó, de que quedó como al frente del Museo de Numismática del Banco una profesora de historia egresada de la facultad, que previamente había sido empleada del banco, pero siguió estudiando y pidió el pase ahí y en algún momento le llegó la oportunidad de ser la directora y bueno, y entonces consiguieron que se transformara en museo y archivo, que le pusieran el nombre de Cugnetti y que le dieran un espacio adicional para ir trayendo el material que se había estado repartiendo por falta de espacio y archivando. Así que digamos, y en los considerandos mencionaban algunas de las tantas notas que mandamos desde la asociación. Así que todo eso fue por vía de este asesor que era el que llevaba las cosas al directorio, que por supuesto le importaba 3 violines nada de lo que llevaran, pero bueno, el tipo puso todo eso y además, bueno, yo venía hablando con la directora del museo también y entonces armamos una cierta letra como para que saliera con esas condiciones. Pero bueno, es así, no hay, esas son algunas de las causas que llevamos. Hubo logros en realidad. Hubo logros y sobre todo hubo esfuerzo, ¿no? Sí. Creo que el momento más que más nos soliviantó fue esa pérdida del archivo de la deuda externa y nos juramentamos tratar de estar más alerta y no dejar que pasen esas cosas. Yo había ido en los 90 a ver qué pasaba con ese material, porque cuando crearon el centro de documentación, fusionando todos los ministerios y en un salón solo, y esto estaba en un piso, en el 10º piso, quería saber dónde estaban y me lo mostraron. Lo que pasa es que la persona que estaba en ese momento después fue radiada por las internas administrativas y la gente que llegó era bruta como un arado y lo que quería era espacio para crear oficinas en ese gran espacio que tenían. Entonces volaron todo lo que sobraba. Y lo que sobraba era lo que no estaba catalogado. Claro, seguro. Ahora, ¿en qué momento vos tuviste participación? ¿En qué momento la asociación comenzó a tener una participación a nivel internacional, es decir, en la asociación internacional? Sí, ahí los congresos, bueno, hubo publicaciones. Todo eso, bueno, en realidad la participación internacional fue al principio vista como algo muy personal, ¿no? Es decir, de pronto Cortés Conde iba porque era un personaje y era amigote de Gabriel Tortella y de varios
los que estaban ahí, entonces Ujú. iba y todo pasaba por ahí, pero no había nada demasiado Institucional, así, institucional orgánico. orgánico. Yo de carambola mandé un trabajo a la reunión del 90 que era en Lovaina, pero la mandé porque había un presimposio de ferrocarriles y me dijeron si mandara algo y nunca se me ocurrió ir, porque además no sabía cómo pedir plata ni nada y no se me ocurría, digamos, hacer un viaje a Lovaina para ver un congreso en el cual no conocía a nadie. Y entonces, pero en el 94, y ahí Carlos Marichal fue muy importante, él empezó a organizar un simposio latinoamericano y Ujú. empezó a golpear puertas para pedir fondos. Y creo que uno de los fondos una de las puertas que golpeó era creo que era el, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba Iglesias, Ajá, un economista uruguayo, sí, sí. que era bastante amigote, que después es el que también le dio fondos a Cortes Conde para hacer el Congreso de 2002 acá en Buenos Acá en Aires. Buenos Aires, sí, Pero sí. en ese momento me parece también fue la fuente principal de financiamiento para tener eh, fondos para que viajen latinoamericanos y ahí viajamos una troupe de latinoamericanos para eso y ahí me acuerdo haberme encontrado con Bértola, que también viajaba por primera vez y, eh, y no sé, creo que el tema fue más orgánico para mí, empezó por lo menos lo que yo visualicé como más orgánico, desde el punto de vista también de que mi participación eh, por ahí fue más orgánica, fue en el 98. En el 98 se hacía un congreso en Sevilla que resultó que se terminó mudando a Madrid porque Tortela había delegado todo en una empresa y después descubrió que pedía una barbaridad por los servicios y que eso no lo podía pagar, se indignó y entonces la empresa dijo no, esto hay que pagarlo y él dijo no lo voy a pagar nada y hubo que mudar todo como se tenía a Madrid. Y me acuerdo que ahí hubo un tole tole muy fuerte y entonces se armó una asamblea. Y en la asamblea participaban representantes. Y me acuerdo que en ese momento estaba Orieta, Ujú. Blanca Severio, como que había ido con, con María Bierca al Congreso y Orieta iba como primer, como primer representante, yo iba como suplente porque en realidad era vocal de la asociación en ese momento, pero Ujú. bueno, ella era secretaria. Entonces teníamos que definir qué pasaba porque bueno, era posible que por primera vez no hubiera un consenso entre los grandes y hubiera que someter a una votación pelada, digamos, las decisiones. Pero bueno, finalmente se llegó a algún tipo de acuerdo, todos levantamos la mano porque era el acuerdo que se había llegado, pero bueno, y ahí, a partir de ahí, de alguna manera, tengo la impresión de que las asociaciones empezaron a tener, digamos, una presencia eh, significativa porque siempre había alguna cosa por la cual era necesario que la asamblea refrendara y la asamblea está constituida por las asociaciones. Pero en realidad la Asociación Internacional fue armada como una asociación en el año 60, como una Ujú. asociación de grandes personajes, ¿no? Ah, Estaba Labrousse, estaba Peter Matthias, estaban Rondo Cameron, y había claro. algún tipo de la Unión Soviética y entre los cuatro decidieron, bueno, armemos una asociación y no, bueno, vos, ¿cómo vas? Vos vas para En tal los años cosa, yo voy 60, para... o sea. Sí, después hizo un par de reuniones más, eh, y así, no, fueron haciendo varias más, y, y, pero digamos con ese espíritu, ¿no? De que había una serie de grandes personajes y que se iban incorporando a la comisión directiva a medida que iban habiendo, ¿no? Y de pronto empezaron a incorporarse gente del mundo latino, la de 94 a la que fui estaba organizada por un italiano, y a partir de ahí se incorporó Tortela y empezó a ver a alguien que hablaba español, y Tortela Claro. lo emocionó a Cortes Conde y empezó a ver a alguien latinoamericano, ¿no? Pero fue más o menos así y a partir de ahí es como que
que la asociación tuvo algún tipo de participación, pero en realidad en el 2002, digamos, Cortes armó un comité organizador con la gente de su Sí, confianza y es como que no recurrió orgánicamente a la asociación. Él, digamos, ya no participaba mucho, fue en realidad consultado cuando fue la reforma de estatutos del 97 para ver su opinión y tratar de arrimar una solución consensuada del funcionamiento y nada más. Después todo eso de alguna manera se formalizó más cuando empezamos a partir del 2006 con cosas como los concursos de tesis y entonces con claro, expresidentes y entonces, claro. bueno, había, bueno, con el propio funcionamiento de las elecciones, digamos, con urna y con todo y no a voto cantado, Sí, se ya hubo que, institucionalizó sí, más, digamos. claro, y veedores y entonces se buscaba que los expresidentes participaran. Es decir, ahí hubo como una cosa más orgánica, si se Claro, quiere, ¿no? sí, sí. Ahora, como para ir cerrando, ¿cómo analizarías el rumbo de la historia económica en la actualidad? Hmm, Y un rumbo alocado. Un pequeño tema, digamos. ¿Tenemos todavía espacio como para seguir desarrollando la historia Bueno, económica? yo había estado haciendo cuentas en su momento eh, cuando, bueno, cuando fui presidente hice un pequeño trabajo que en ese momento, después de dejar la presidencia, un poco apoyándome en que había tenido que estar ahí la organización, de alguna manera los que estamos en la presidencia no tenemos en quién delegar y si las cosas salen mal, estamos ahí, entonces tenemos que ocuparnos de todo, más allá de lo que se ocupan todos los miembros de la comisión directiva, ¿no? Pero digamos, es mucho más personalizado que los miembros de la comisión directiva, que es el corpus colegiado, y entonces medio me quedó una memoria mental archivística de cómo habían estado articulándose las mesas, las jornadas, un poco cómo se ha ido complejizando más la división temática y todo, y armé como una especie de balance historiográfico que en ese momento era positivo. Y era positivo porque, bueno, la última en la que había estado era el CLADE de Bariloche en el 2012, Sí, que tenía la particularidad esa, ¿no? De ser al mismo tiempo reunión nacional e internacional, y bueno, sí, era la más multitudinaria. Pero, digamos, aún así se veía que en los 90 había habido mucha más participación. Ahora, ¿qué participación? No era lo mismo que ahora, eran simposios libres, cada coordinador una vez que se aprobaba tenía las manos libres para hacer y deshacer, y mismo para decir, digamos, no había un control de lo que se mandaba, si se mandaba o no. Entonces, de pronto tenés una lista nominal de ponencias muy importantes, pero, pero no, no era algo equivalente a lo que se hizo a partir de 2002, ¿no? Donde se hizo convocatoria arreglada y todo pasaba por una comisión, había fechas para dar las cosas y todo era mucho más formal, ¿no? Supuestamente la del 2000 en Tucumán fue la más multitudinaria y sin duda fue muy sí, sí, multitudinaria. La sí, del sí. 98 en Quilmes había sido previamente la más grande, pero eran reuniones de ese tipo, donde además participaban muchos latinoamericanos, porque justamente por un lado no estaban los CLADE y por el otro recién se estaban creando y armando los primeros congresos de esas asociaciones, ¿no? La de México fue muy tardía. Ceruti había armado una asociación del norte de México, Ah, de Monterrey, en la zona, pero no claro. había asociación mexicana, Ajá, hasta bien tarde de los 90 y en Uruguay armaron una y bueno, hicieron una reunión en los 90, pero era como que la Asociación de Historia Económica, primero con reuniones anuales y después del 92 con bianuales, era el espacio, y lo mismo las brasileñas, ¿no? Era el espacio aglutinante, entonces había toda una eh, aglutinamiento de gente argentina y latinoamericana y había amplitud para armar simposios de historia social, simposios sobre un país, cosa que después se advirtió de que no se podía dejar que los brasileños vinieran y hicieran un simposio sobre Brasil ellos solos acá. digamos. claro. Pero Sí.
esas cosas también hoy día pasaban en la International Economic History, ¿no? Es decir, algunos colegas, sobre todo de países grandes como Brasil, en algún caso de China, de Estados Unidos, aparecía gente que proponía, como se consideran continentes, armar simposios De su lugar. de su lugar, Sí, sobre historia de su lugar. sí, 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 sí. Pero bueno, eh, digamos que el balance después que en 2012 hizo un reajuste muy fuerte por el formato y además, bueno, un poco la historia, para eso están las interescuelas, nosotros hacemos otra cosa. Claro. Digamos, hubo un crecimiento claro que se vio mucho en 2004, 2006 en Mar del Plata y se mantuvo en 2008, 2010 y en 2012 hubo ese pequeño salto por hacer el Congreso Internacional. Entonces el tono era optimista. Ahora, después cuando hace poco tuve que hacer el ayornamiento de eso y por una reunión de las AI, ahí advertí que más bien la matrícula había sido fuertemente descendente después de 2012. Yo decía, ¿habrá sido por el esfuerzo? No, porque 2014 bajó, pero 2016, 2018. Y bueno, la buena noticia es que 2021 repuntó. También hay que tomar en cuenta que fue un formato híbrido y que volvió a haber Sí, participantes latinoamericanos en mayor medida por la comodidad de la de la participación híbrida. participación virtual, sí. Claro, pero de cualquier manera, bueno, el hecho es que, digamos, se revirtió. Lo importante era que que se había estabilizado en un nivel, que en un momento dado se pensó que eso podía crecer y volver a ser como en los 90 y después se estabilizó en ese nivel. Y yo creo que es como que adquirió un formato mucho más consistente, digamos, no es historia de lo que venga, sino es historia económica y una serie de parámetros, y hay por supuesto disciplinas afines, el mundo del trabajo y otras, pero demografía, pero es como que tiene una estructura mucho más relacionada con historia económica, ¿no? Pero con lo que es la historia económica, como se hace acá, ¿no? Y donde, bueno, de alguna manera participa, siempre los de historia hemos tenido la voz cantante, pero bueno, participa gente de economía, de sociología, y Sí, creo que lo hacen de forma ya sistemática a esta altura. En algún momento ellos tenían el espacio del Congreso de Economía Política, pero nunca tuvo ahí historia económica un lugar no. significativo, de manera que siempre ha sido estas jornadas y la asociación, digamos, el custodio de esa disciplina, ¿no? Así que bueno, hasta ahí llegué. Bueno, agradecemos entonces toda tu infinita memoria, No, no, como verán, los nombres se me desaparecen pero cuando los busco. no, sí, sí, pero una Eh, cantidad de nombres y de datos, como para armar realmente la historia de la asociación. Muchas claro, gracias, no al contrario. Andrés.